La historia comienza con dos trabajadores de construcción, quienes, después de terminar su turno, entraron en un edificio abandonado para suministrarse María de la Buena en versión líquida, pero aquella sustancia ya les había secado el cerebro, pues se les había olvidado traer su jeringa para poder hacerlo. Sin embargo, estos prófugos del ácido fólico deciden que la idea más brillante es tomar una que estaba tirada entre la basura, y al terminar de hacer sus porquerías, ambos se quedaron dormidos allí, pero cuando a la mañana siguiente uno de los trabajadores abrió los ojos, vio que su otro compañero se estaba comportando de una manera muy extraña. En realidad, por usar aquella jeringa, se había convertido en zombie y se había vuelto violento, así que mordió el cuello de su otro compañero. Sin embargo, incluso después de ser mordido, el otro miembro logró salir corriendo. Es decir, desde aquí este virus zombie comenzaría a propagarse por todo el mundo. Ahora se nos muestran a un doctor llamado Edmam, quien ese día estaba enviando a su hijo Tim a vivir a la casa de sus abuelos maternos. En realidad, tras la muerte de la esposa de Edmam, él ya no podía cuidar solo de Tim, y aunque no quería hacerlo, tuvo que enviarlo a la casa de sus suegros. Los suegros de Edmam vivían muy lejos de allí, es decir, el doctor Edmam tampoco podría ver a su hijo con frecuencia. Después de que Tim se fue, un vecino de Edmam, Johnny, lo invitó a cenar. Johnny y su esposa Sofía habían sido muy buenos vecinos, ya que después de la muerte de la esposa de Edmam, no dejaban que se sintiera solo. Después de comer, Johnny y Edmam caminaron por sus campos y también hablaron sobre cómo, de repente, sus cultivos habían empezado a crecer mucho menos, y que si eso seguía así, la gente comenzaría a morir de hambre. Sin embargo, el doctor Edmam creía que la naturaleza siempre hace lo correcto. La naturaleza siempre encuentra alguna manera de curarse a sí misma. Después de regresar a casa, esa noche Edmam volvió a recordar aquellos buenos viejos tiempos, cuando era muy feliz junto a su hijo y su esposa, pero luego a su esposa le diagnosticaron cáncer, y su mundo se derrumbó por completo. Por otro lado, en la ciudad principal, aquel trabajador de construcción fue llevado al hospital. Allí, ese hombre seguía expulsando sangre por la boca, y una parte de esa sangre cayó sobre una enfermera que, después de terminar su turno, se dirigía a su casa en otra ciudad. Sin embargo, aquella enfermera no le dio importancia y al salir tomó un vuelo para irse a casa, pero apenas había subido al avión cuando, al poco tiempo, comenzó a sentirse extraña, como si pudiera percibir el olor de la sangre. Para entonces, a los doctores de la OMS también comenzaron a llegarles clips similares, en los que las personas se volvían violentas de una manera extraña y mordían a otros, y luego cualquiera que era mordido por ellos se convertía en alguien igual. Es decir, los seres humanos se estaban convirtiendo en zombies. Ahora, un doctor llamado Carlos, que trabajaba en el mismo hospital que Edmam, también reveló que algo parecido estaba ocurriendo en su pueblo. Este virus zombie se había propagado muy rápidamente por todas partes, así que ahora tendrían que llamar al ejército. Mientras tanto, Edmam, sin saber nada de todo esto, se levantó tarde ese día y fue a una tienda de abarrotes cercana para comprar provisiones, pero, por razones extrañas, todos ya habían saqueado la comida y el agua de allí. Edmam no entendía qué les había pasado de repente a las personas, y cuando salió de nuevo, para entonces ya se había desatado el caos por todas partes. Todos corrían de un lado a otro, asustados por algo. Muchas personas estaban reuniendo comida y agua y dirigiéndose hacia zonas vacías. Edmam pronto descubrió la razón de todo esto, cuando un zombie salió de una ambulancia y comenzó a morder a la gente. Desde atrás, algunas personas y miembros de la policía también dispararon contra ese zombie, pero no le pasó nada. Al contrario, otro zombie llegó por detrás y atacó a la policía. Ahora Edmam ya había entendido que todo esto estaba ocurriendo por culpa del virus zombie, así que rápidamente subió a su auto y comenzó a dirigirse hacia su casa. Al mismo tiempo, seguía llamando a sus suegros para que todos se encerraran en casa junto con su hijo Tim y estuvieran a salvo de los zombies, pero en su teléfono ya no había señal. Cuando llegó a casa, vio a su vecino Johnny, quien reveló que un hombre había llegado y había mordido a su esposa Sofía, y que como Edmam era doctor, debía tratarla. Edmam fue a la casa de Johnny y también revisó a Sofía, dándose cuenta de que poco a poco ella se estaba volviendo violenta. Ya no estaba bajo su propio control, así que por el momento le dio un medicamento para dejarla inconsciente y la hizo dormir, pensando que después se pondría bien. Mientras tanto, ya había recibido una llamada de sus suegros, quienes revelaron que se habían escondido de forma segura dentro de la casa. Ahora Edmam primero tenía que reunir toda la información posible sobre este virus zombie, así que comenzó a investigar en línea sobre este nuevo virus. Entonces Johnny llegó a su casa con Sofía inconsciente, porque su cuerpo seguía cambiando constantemente. En ese momento llegó otra pareja de vecinos porque su casa no era segura. Edmam les dio refugio a todos en su casa ante aquellas circunstancias. Luego Edmam volvió a revisar a Sofía, porque para entonces sus ojos ya se habían puesto rojos y ella intentaba morderlos constantemente con los dientes. Esta vez, cuando se lanzó sobre Edmam, por accidente mordió al vecino, así que Edmam y Johnny dejaron inconsciente a Sofía y no pudieron entender qué le estaba pasando. Hasta ese momento nadie sabía que este virus se estaba propagando precisamente por las mordidas. Edmam volvió a
considerar la mordida del vecino como una herida normal y le puso un vendaje, tal como hasta entonces también había estado haciendo con Sofía. Poco después recibió una llamada de su colega Dr. Carlos, quien había sido el primero en enterarse de este virus zombie. Él reveló cómo, debido a que los zombies entraron en su hospital, todos tuvieron que salir de allí y evacuar. Además, dijo que cualquiera que fuera mordido por esos zombies también se convertía en zombie y que Carlos le estaba enviando su ubicación, donde habían creado una instalación bajo protección del ejército y donde todos podrían estar a salvo e investigar este virus. Todas estas conversaciones entre Carlos y Edmam también las escucharon los demás miembros que estaban dentro. Se asustaron pensando que Sofía y aquel vecino podrían ser asesinados, pero Edmam les aseguró que no los abandonaría. Ahora él comenzó a dirigirse junto con Sofía y el vecino herido hacia la misma ubicación cuyas coordenadas le había enviado el Dr. Carlos. Quién sabe, quizá allí encontrarían una cura para esta infección y Sofía volvería a la normalidad. Mientras tanto, los suegros de Edmam también estaban preocupados. Vieron cómo sus vecinos se dispararon a sí mismos para evitar convertirse en zombies, así que decidieron que, hasta que Edmam fuera a buscarlos, apagarían las luces de su casa y permanecerían escondidos allí con el pequeño Tim. Por su parte, Edmam ya había llegado con sus demás vecinos a la ubicación de Carlos, pero el ejército no les permitía entrar sin revisarles, y durante ese momento también dispararon algunas balas. Al escuchar los disparos, más zombies comenzaron a llegar allí. Edmam seguía explicándoles que algunos de sus amigos necesitaban tratamiento y que él mismo también era doctor. Entonces los doctores sacaron a todos del auto y comenzaron a revisarlos. Fue entonces cuando vieron que Sofía, en la parte de atrás, ya se había convertido completamente en zombie, y ella, junto con los demás zombies, atacó a todos los soldados. Los soldados comenzaron a ser mordidos uno por uno. En medio de esto, Edmam logró salvar de alguna manera a Johnny y comenzó a escapar con él en el auto. Frente a ellos, afuera, Sofía estaba mordiendo a la gente como un animal. Después de avanzar un poco, Johnny se enfureció diciendo que no podía dejar atrás a su esposa. Los doctores debían tener algún tratamiento para que su esposa, Sofía, pudiera volver a la normalidad, pero Edmam le explicó que esa situación tampoco era normal para él. Por ahora, tampoco sabía nada sobre todo esto, así que primero iba a la casa de sus suegros para rescatar a su hijo Tim. Johnny sabía que no podía hacer nada solo, así que también salió con Edmam para ir a buscar a Tim. Mientras tanto, en el campamento de Carlos, ya habían llamado a más doctores para que todos juntos pudieran encontrar un antídoto para este nuevo virus y salvar al mundo de la destrucción. Carlos les mostró al mismo trabajador de construcción que había sido mordido primero por el paciente cero. Por otro lado, Edmam y Johnny atravesaban pueblos destruidos para ir a buscar a Tim, cuando en el camino vieron a un muchacho perseguido por muchos zombies, así que ambos lo ayudaron y también lo subieron a su auto. El muchacho dijo que se llamaba Luis. Reveló que en toda esa zona ya no quedaba ningún lugar seguro. Todos se estaban convirtiendo en zombies y mordiéndose entre ellos. Después de conducir durante todo el día, finalmente por la tarde el auto se quedó sin gasolina. Entonces esa noche durmieron en el auto y por la mañana comenzaron a avanzar a pie con algunas armas improvisadas. Al no tener auto, ya no estaban seguros y apenas entraron al siguiente pueblo, un zombie atacó a Edmam. Luis tomó rápidamente una pistola cercana, golpeó al zombie en la cabeza y lo mató, pero al escuchar el sonido del disparo, más zombies comenzaron a perseguirlos. Entonces, mientras los tres corrían, vieron frente a ellos un hotel en el que una familia estaba escondida. Ahora los llamaron al interior del hotel y los salvaron de los zombies de afuera. En realidad, entre esos sobrevivientes estaba Max, quien se escondía allí con su esposa y su hija. También les ofreció que formaran un grupo y se quedaran allí, pero Edmam no podía quedarse y decidió que a la mañana siguiente volvería a partir por su hijo. Pero cuando Edmam despertó por la mañana notó que, al romperse una pared del hotel, los zombies habían entrado. Entonces, de alguna manera se encerró en una habitación y comenzó a matar a los zombies uno por uno. Esta vez sabía que tenía que golpear a los zombies en la cabeza y eso hizo. Sin embargo, allí había muchos zombies y así no podría matarlos a todos. Entonces primero hizo un plan, logró que todos los siguieran hasta la azotea y allí comenzó a golpearlos uno por uno en la cabeza y a arrojarlos hacia abajo. Entonces la hija de Max también llegó desde atrás y lo ayudó. Ahora ambos bajaron de nuevo para ver a sus demás compañeros. Allí encontraron a Max y a su esposa a salvo, quienes les dijeron que los compañeros de Edmam, Johnny y Luis, habían escapado de los zombies y se habían ido a las habitaciones de enfrente. Además, Max vio a un niño. Entonces, al abrir las rejas, Max fue primero a buscar a ese niño, mientras Edmam fue a buscar a Johnny y Luis. Desde atrás, la hija y la esposa de Max volvieron a cerrar las rejas para mantenerse a salvo de los zombies que venían de afuera. Ahora Edmam, al entrar, se dio cuenta de que Luis se había roto la pierna por accidente. Entonces comenzó a tratarle la pierna allí mismo para que no se infectara.
Pero por otro lado, cuando Max estaba saliendo con aquel niño, un zombie comenzó a avanzar hacia ellos desde el frente. Ambos intentaron correr rápidamente de vuelta a la habitación, pero aquel zombie también entró en la habitación y mordió a los dos. Al ver morir a Max frente a sus ojos, su esposa abrió las rejas y comenzó a correr hacia adentro, pero allí había más zombies y ella también fue mordida. Es decir, ahora solo quedaba con vida la hija de Max, quien cerró nuevamente las rejas y se salvó. Para entonces, por los gritos, Ed Mam también se enteró de todo, y justo cuando le decía a la hija de Max que se mantuviera a salvo, también llegaron zombies detrás de él y la mordieron. Es decir, de todo el grupo, ahora solo quedaban Ed Mam, Johnny y Luis. Luis tenía una lesión en la pierna, así que no podría correr. Entonces planearon que apenas amaneciera, irían a la gasolinera cercana, conseguirían combustible, volverían al auto de Ed Mam, le pondrían gasolina y seguirían adelante. A la mañana siguiente, los tres fueron con mucha cautela a la gasolinera cercana para conseguir combustible. Allí vieron a otros sobrevivientes que estaban matando a otros sobrevivientes para robarles sus cosas, pero de alguna manera lograron esconderse de todos ellos y finalmente consiguieron el combustible y salieron nuevamente del pueblo. Mientras tanto, en la casa de los suegros de Ed Mam, ambos ya se habían cansado de esperar su llegada. Además, su comida también se había acabado, así que el abuelo materno de Tim fue a la tienda cercana para conseguir comida y agua, y allí un zombie lo mordió. El grupo de Ed Mam decidió ir primero al campamento de Carlos, para que allí pudieran tratar al herido Luis, y después él saldría a buscar a su hijo, pero apenas salieron del auto, los zombies se lanzaron sobre ellos. Mientras luchaban contra ellos, finalmente Luis terminó siendo mordido, y Ed Mam tomó a Johnny y corrió rápidamente hacia la puerta del campamento. Allí, finalmente, muchos soldados lograron salvar a Ed Mam y Johnny de los zombies. Ahora llevaron a ambos al interior de la instalación y les hicieron pruebas cuidadosamente para comprobar que no estuvieran infectados con el virus zombie y que no hubieran sido mordidos en ninguna parte. Carlos comenzó a explicarle a Ed Mam cómo quemaban a los zombies infectados para que no quedara nada de ellos. Luego, después de decirle a Johnny que esperara afuera, Ed Mam entró solo para reunirse con el doctor principal, quien había venido allí de parte de la Organización Mundial de la Salud para encontrar un antídoto contra el virus zombie, pero todavía no habían podido encontrar ninguna debilidad de este virus, es decir, necesitarían mucho tiempo, y le pidieron a Ed Mam que se quedara allí con ellos. Entonces Ed Mam le dijo a Carlos en privado que quería ayudar en su investigación, pero antes tenía que poner a salvo a su hijo Tim. Sin embargo, Carlos creía que primero debían concentrarse en encontrar la cura. Mientras tanto, afuera, muchísimos zombies habían llegado y atacaron juntos la instalación, aunque los soldados disparaban constantemente e intentaban matarlos. Esta vez, la cantidad de zombies era demasiado grande, y finalmente llegaron hasta los soldados y comenzaron a morderlos uno por uno. Por eso, los doctores que estaban dentro de la instalación empezaron a huir asustados, porque los soldados no podrían detener a esos zombies por mucho tiempo. Mientras escapaban, Ed Mam y Johnny también vieron a Luis, quien había salido con ellos, pero ahora ya se había convertido en zombie. Ambos lograron salir de forma segura junto con los demás doctores por el camino trasero del campamento. Con ellos solo quedaban vivos unos cuantos soldados. Todos los demás murieron en aquella instalación. Al amanecer, el capitán envió a 2 soldados a revisar los alrededores para asegurarse de que más adelante no hubiera una multitud de zombies. Entonces Carlos y el capitán comenzaron a pelear. Después de que la instalación quedó destruida, el capitán quería ir a otro campamento militar cercano, pero según Carlos, ellos ya habían avanzado mucho en su investigación, así que primero debían ir a una instalación médica cercana para continuar con esa investigación. Por esta razón, Carlos y el capitán discutieron y todo el equipo quedó dividido en 2 partes. Ed Mam tranquilizó al capitán diciendo que no debían pelear entre ellos y que primero tenían que encontrar la cura para este virus. Entonces Ed Mam envió a los demás y salió solo para ir a buscar a su hijo. Después de caminar durante bastante tiempo, vio a otros sobrevivientes que intentaban atraerlo ofreciéndole comida gratis. Sin embargo, Ed Mam entendió de inmediato que algo andaba mal y cuando les apuntó con su arma, los otros también sacaron armas. Después de eso, Ed Mam, aunque no quería, tuvo que matar a los 2. Luego descubrió que esa pareja, después de quedarse sin comida ni agua, atraía a otros sobrevivientes vivos con la excusa de darles comida y luego se los comían. Es decir, se habían convertido en caníbales. Ed Mam tomó ahora el auto de ellos y comenzó a dirigirse a la casa de sus suegros para buscar a su hijo. Mientras tanto, Carlos y los soldados se dirigían a otra instalación cercana cuando su vehículo se averió en el camino, así que también tuvieron que seguir adelante a pie. Mientras avanzaban, muchos zombies los notaron y comenzaron a perseguirlos. Todos sabían que así nunca podrían escapar de los zombies. Entonces el capitán se quedó atrás y comenzó a detener solo a los zombies. Y al final, cuando los otros 3 miembros lograron avanzar, el capitán reunió a todos los zombies cerca de él, hizo explotar una granada y se sacrificó. Aunque Johnny y la doctora lograron entrar en la instalación, el doctor Carlos también
se quedó atrás y fue mordido por los zombies. Por otro lado, Edman finalmente logró llegar a la casa de sus suegros, pero allí todo alrededor parecía destruido, así que entró con miedo, sin saber si su hijo Tim estaría a salvo o no. Dentro de la casa vio a su suegro, quien ya se había convertido en zombie, así que Edman primero lo mató. Al entrar más adentro vio que su suegra ya estaba muerta, es decir, se había quitado la vida antes de convertirse en zombie. Edman fue rápidamente a la habitación de su hijo. Allí el pequeño Tim ya había sido mordido, pero Edman notó que Tim todavía no había cambiado. Según Tim, su abuelo lo había mordido 2 días antes. Entonces Edman llevó a Tim en un auto hacia aquella segunda instalación. Allí, al llegar a esa segunda instalación, la doctora y Edman notaron que finalmente habían encontrado el antídoto contra este virus zombie. En realidad, este virus zombie no funcionaba en los niños. Por alguna razón extraña, este virus no funcionaba en niños menores de 10 años. Por eso Tim, a pesar de haber sido mordido hacía varios días, todavía no se había convertido en zombie, y ahora podrían crear un antídoto contra este virus zombie a partir de la sangre de la víctima. Después de recibirlo, adultos como ellos tampoco se convertirían nunca en zombies. Muy pronto, al enviar toda su investigación, el gobierno envió un jet privado especial para ellos, para que pudieran distribuir este antídoto por todo el mundo y salvar al mundo.